en Ecuador continental. Hora de escuchar al señor economista y analista de política internacional Roberto Izurieta, ecuatoriano de nacimiento y de cepa. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a los micrófonos de Huancavilca 830 AM. Programa. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Buen día. Muy buen día. No, pero no lo escucho. Gracias por la invitación. ¿Me escuchas bien? Muy buen día, sí, Cleber. ahora escucho. Ya. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, a las órdenes. Roberto, te hemos molestado el día de hoy para que tú nos comentes o cuál es tu criterio, cómo resumes tú esta salida, este retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Recordemos que esta presencia de ellos superaron las 2 décadas. Y si nos vamos mucho más atrás, esto pues hasta incluso podemos remontarnos a Rusia. Pero la ciudadanía ecuatoriana, que precisamente no está toda informada de estos hechos y tampoco son especialistas como tú, sí quisiera pues escuchar de una persona con experiencia y con conocimiento de esta temática, saber qué gana, qué pierde Estados Unidos, y fue acertada la decisión o no de que Estados Unidos intervenga en Afganistán. Roberto. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente es un tema complejo. Yo he sido partidario de la retirada. Entiendo completamente que las imágenes que el mundo vio las últimas semanas eran impactantes, eran vergonzosas. La muerte de civiles y de soldados americanos, 13 si mal no recuerdo, miembros de los servicios de la defensa de los Estados Unidos, en un atentado de Cochabamba por ISIS-K, aumentó mucho esta enorme frustración que veíamos en las pantallas de este retiro. Lo de fondo es, o mirándolo en perspectiva, fue una guerra, como bien tú dices, de 20 años. Esa guerra tenía todas las características de no terminar. Esa guerra comenzó con un objetivo claro y un objetivo de la seguridad. Esto es, conseguir que Osama Bin Laden pague por sus crímenes en el atentado del 11 de septiembre. Los talibanes que gobernaban Afganistán tenían una suerte de protección hacia Al-Qaeda, entonces no se podía conseguir ese objetivo de conseguir Osama Bin Laden si es que no se tomaba control militar del país para tener un gobierno que coopere en conseguir a Osama Bin Laden. Punto 1. Punto 2, un gobierno que no esté aupando, que no esté protegiendo actos de terrorismo. Esos fueron los primeros objetivos que se plantearon hace 20 años y los cumplieron. En estrategia en realidad lo que significa es poner en prioridad los objetivos, porque cuando tienes todos los objetivos, ahí es cuando se pierde estrategia y se pierde rumbo. Entonces, posteriormente a eso, yo creo que pasaron principalmente 2 cosas. Por un lado, el que siempre retirarse de algo termina siendo complicado, no siempre, pero militarmente sin lugar a dudas. Era difícil planificar un retiro ordenado, por un lado. Entonces, políticamente, tenemos ya 4 presidentes, Bush, Obama, Trump y Biden. Muchas veces políticamente prefieres, cuando hay algo que va a ser complicado, pues no tomar ninguna decisión y que las cosas continúen. Entonces era un proceso que continuaba y continuaba. Y la segunda razón es que el objetivo
no es que cambia, sino que se prioriza otro objetivo, que es la construcción de una nueva nación democrática y próspera. Afganistán es un país sumamente pobre. Si tú ves los niveles de analfabetismo, de penetración de hasta electricidad, agua potable, internet, sistemas de educación, ingresos de los ciudadanos, salario mínimo. Es un país muy pobre. Entonces, con la cantidad de inversión que estaba haciendo Estados Unidos y con los socios locales o el gobierno local con el que estaban trabajando estos años, comenzaron una serie de actividades con el propósito, con el objetivo de construir una nueva nación. Afganistán es un país que tiene recursos y que es un país viable, pero vive en niveles de pobreza realmente vergonzosas. Entonces, este nuevo objetivo, que es muy loable y muy ideal, es el que también comienza a confundirse con el objetivo original. Y Biden toma la decisión, que parte de un acuerdo de Donald Trump, de llegar a la conclusión, esto se dio ya en el gobierno de Donald Trump, que la posibilidad de construir un gobierno confiable que otorgue seguridad a las tropas no iba a ser posible, porque no tienen realmente control de todos los territorios. Entonces había que tener conversaciones con los talibanes, quienes ya para esos momentos ya habían, por supuesto, roto con Al-Qaeda, pero sobre todo tenían un nuevo enemigo, que era ISIS, que era el nuevo objetivo de la seguridad nacional de los Estados Unidos en el Oriente Medio. Entonces, el típico caso táctico de que tu enemigo, el enemigo de tu enemigo, puede terminar siendo tu amigo. Entonces, da este acuerdo famoso de hace un año del gobierno de Donald Trump, el cual me parece que fue un acuerdo muy interesante, en el cual, bueno, no vamos a poder construir un gobierno independiente, pero los talibanes tienen ahora este enemigo y por lo tanto vamos a irle dando más espacio a los talibanes. Llega Biden, continúa en esa línea y cumple lo acordado de la fecha de salida, pero lo que pasa en las últimas semanas, creo que en los últimos días o el día anterior, del inicio de este retiro muy drástico, muy impactante, el gobierno local con el que trabajaban durante muchos años fuga del país. Entonces, como cualquier operación, sea económica o militar, si tus socios locales fugan, pues lo que tienes que hacer es proteger tu gente y organizar la retirada que hicieron. Y la hicieron porque siempre han mantenido la superioridad militar. Entonces acudieron al aeropuerto, mantuvieron control del aeropuerto durante, si mal no recuerdo, 3 semanas y organizaron el proceso de evacuación más grande de la historia moderna. Si mal no recuerdo, más de 100.000 personas han sido evacuadas en las últimas semanas de Afganistán. 7 de la mañana, 52 minutos, dialogando con el economista Roberto Izurieta, analista de política internacional. Sin embargo, Roberto, la pregunta, ¿no?, que se hace un ciudadano de cualquier país, bueno, y Estados Unidos se fue al conflicto con Vietnam. Estados Unidos por ahí toma luchas que realmente no les ha ido bien, y ahora con Afganistán, que no les ha ido bien. ¿Cuál es el propósito verdadero? ¿Es vender armas? ¿Es aumentar su hegemonía? Todo esto se plantean los ciudadanos. ¿Qué dice al respecto Roberto Izurieta? El objetivo por el cual se entró en Afganistán era un objetivo muy claro y por lo tanto fue una operación exitosa porque tenía estrategia, y estrategia es tener objetivos claros. Y los objetivos eran sacar a Talibán del poder y conseguir a Osama Bin Laden vivo o muerto. Esos fueron los objetivos. El tercer objetivo que está inmerso es en que no se vuelvan a producir atentados terroristas como los que vimos el 11 de septiembre. Cumplieron esos objetivos. Después viene la pregunta, ¿cómo salir? Ya cumpliste el objetivo, tienes que salir. Y ahí es donde las cosas se complicaron. Entonces yo no creo que haya más que eso. El mensaje del presidente Biden de
el día de ayer es muy claro, la cantidad de recursos económicos que se han dedicado a Afganistán, toda la cantidad de dinero que los Estados Unidos ha perdido en esa guerra. En inglés son $2 trillones, que son, si mal no recuerdo, son 2.000 billones de dólares en español. La cantidad de dinero que se ha perdido en Afganistán, habiéndose cumplido el objetivo original, esos son dineros que se deben y se pueden utilizar dentro de los Estados Unidos para todo su plan de infraestructura y otra serie de inversiones, aún sociales, que se tienen que hacer. Entonces, la idea de que los Estados Unidos inicia estos procesos con el propósito que va a sacar dinero es exactamente lo contrario. Pierde muchísimo dinero. Si es un objetivo de seguridad, si tiene un objetivo claro que cumplir, sin lugar a dudas, el sistema de defensa norteamericano es el más grande del mundo, aún más grande que China y más grande que Rusia, y lo utilizan cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se produjo el ataque del 11 de septiembre, hicieron una muestra de su fuerza, entraron a Afganistán, tumbaron al gobierno y capturaron vivo o muerto a Osama Bin Laden. El problema es cuando te distraes en estrategia, en política, en todo, cuando ya no sabes para dónde ir ni qué estar haciendo, y cuando te pierdes. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, más bien los Estados Unidos ha perdido muchísimo dinero y sin lugar a dudas ha perdido la vida de más de 1.000 soldados y sin lugar a dudas la pérdida de ciudadanos civiles en los cientos de miles. Entonces, se convierte en una tragedia, claro que sí. 7:56, la última de mi parte. Roberto, ¿a qué atribuyes que en principio el gobierno de Estados Unidos, el señor Biden, dijo a Ecuador van a ir 5.000 afganos provisionalmente? Y acá incluso se especuló que a esta parroquia rural de Guayas, de Guayaquil, venían las mujeres y los niños. Pero la decisión ha cambiado. Pregunto, me invento, Roberto, ¿será porque el Ecuador es más lejos? ¿Será porque el Ecuador es más caro? Porque estamos en dólares, o definitivamente es más cómodo que vayan a algún país centroamericano. También me invento. ¿Cuál es tu opinión? Lastimosamente no tengo mucha información al respecto. Lo que sí podría decir en términos generales es que todos los países tenemos que tener, en la medida de nuestras posibilidades, cumplir una serie de obligaciones con la comunidad internacional. Los Estados Unidos ha sido un país, primero nuestro primer socio comercial, ha sido un país también muy generoso en otorgar vacunas, y de lo que yo había leído, efectivamente sería una ubicación temporal que estaba totalmente financiada. Entonces, parte de las relaciones internacionales es mantener con nuestros países aliados cierto nivel de consecuencia. De la información que leo, efectivamente, esto parece que no se dio. Las razones las explicarán las autoridades convenientes, las autoridades correspondientes. No tengo realmente mayor información, más allá de ciertos principios que rigen el comportamiento internacional. 7:58. Mi compañero el licenciado Luis Vía de la Rosa tiene inquietudes para Roberto Izurieta. Economista Roberto Izurieta, buen día. ¿Cómo va a quedar Afganistán ante la comunidad internacional? Si bien es cierto que la inversión que ha hecho Estados Unidos en esta guerra de 20 años, de la que pasaron 3 presidentes de la República de Estados Unidos, y que se inició una retirada, ellos dicen, es decir, los líderes talibanes, que necesitan respirar paz y calma. Pero lo que no sabemos es si van a continuar con el fundamentalismo. Esa es la gran interrogante. ¿Cuál será el futuro de Afganistán frente a la comunidad internacional? Muy buena pregunta. Yo haría esas dos divisiones que tú dices. Por un lado, el mantener doctrinas, creencias que son sumamente radicales en lo que respecta a la convivencia humana
va a ser un problema muy grave para ellos y sobre todo para la humanidad y aquellos que creemos en la igualdad de los derechos, sobre todo en el caso de las mujeres. Eso es un punto. Pero el otro punto que es más grave es que si es que ellos consideran que por esta razón tienen que iniciar actividades terroristas para, como existen algunos de sus líderes más extremos, aniquilar a aquellos que no piensan igual. Eso es un problema totalmente distinto. Y el presidente Biden ha sido muy claro, y los Estados Unidos son muy claros. Si hay algo que no se va a permitir, es que alguien que tiene la intención de hacer un daño a otras sociedades, a Europa, a Estados Unidos, a otros países, eso no se va a permitir. Y hay otra serie de mecanismos para hacerlo. De hecho, hemos tenido básicamente 20 años en los cuales, si mal no recuerdo, no ha habido ningún ataque terrorista mayor dentro de los Estados Unidos que se ha provocado por algún agente interno. Los problemas de seguridad de los Estados Unidos últimamente, estos ataques que hemos visto han sido trágicamente internos, de personas que están demente, de personas que tienen armas que no deberían tener armas. Ese es el mayor reto de la seguridad interna de los Estados Unidos en los últimos 20 años. Entonces, la idea de que dediquemos recursos, orientemos recursos para concentrarnos en los objetivos que tenemos que cumplir, me parece sumamente importante. Afganistán está pasando una situación muy difícil. No soy experto en el área, pero el sistema bancario, que era muy pequeño, ya colapsó. Los sistemas, casi todas las operaciones que una sociedad, que un gobierno debe mantener, están colapsados. Por eso es que ha detenido el talibán, ha tenido diálogos, no solamente con Europa, los Estados Unidos, China, Rusia, con toda la comunidad internacional, dando mensajes que ellos no tienen dentro de sus objetivos, no tienen el plan de ser un lugar donde se permita estos campos que se entrenan a terroristas que después son enviados a cada uno de los distintos países. Entonces está pidiendo ayuda internacional. Entonces esto es lo que se está evaluando ahora en la comunidad internacional, y básicamente consiste en: yo te ayudo en la medida que no incumplas este compromiso que tienes, que es nuestro objetivo principal, la seguridad, el que desde tu territorio no existan campos a través de los cuales se van a realizar atentados terroristas. Y pueden haber situaciones de monitoreo, lo estamos viendo en Irán y en otra serie de países. Tienes que tener una actividad que garantice ese objetivo. De hecho, fue muy impactante lo que vimos en los últimos días y semanas, pero las operaciones del aeropuerto, después del cordón que tenían a las afueras del aeropuerto, los talibanes le dejaron a los Estados Unidos, claro que los Estados Unidos tenían la suficiente fuerza para defender el aeropuerto, pero no atentaron con el objetivo de ese poder. O sea, podrían haber obstaculizado las pistas, podrían haber hecho una serie de cosas como para mostrar su poder y una señal de inaversión horrorosa. O sea, si seguimos siendo enemigos y esto no lo vamos a permitir. Por el contrario, se dio una cooperación básica. Entonces, los retos que tiene Afganistán ahora va a ser los retos que tiene todo el gobierno. Comenzar tus ciudadanos tienen que tener alimentación, tienen que tener agua potable, tienen que tener electricidad, tienes que tener educación. Hay todo un debate interno de que cuál va a ser la educación que van a recibir las mujeres. Debería ser la misma educación. Ellos creen que tiene que ser uno separado y dos, no la misma educación, sino orientada máximo a quehaceres básicamente domésticos. Entonces ya es un debate interno de ellos y nosotros creemos una sociedad de otra naturaleza. Entonces vamos a ir cooperando con sociedades, es la naturaleza de las relaciones internacionales, cooperamos con sociedades que son similares a las nuestras y que comparten los mismos principios y valores y con los cuales vamos a crecer juntos. Roberto Izurieta, aquí en Huancavelica 830M, un abrazo para ti. Una inquietud, una pregunta. La Universidad de Washington ya está 100% con sus actividades docentes, estudiantiles, o todavía están en tiempo parcial? En nuestra universidad, como la mayoría de las universidades, ya han abierto las clases. Se requiere para los profesores, los miembros de la facultad, los que trabajan en la universidad, y los estudiantes tener un registro
registrar su vacuna. Todos estamos vacunados, entonces las actividades son totalmente normales. La siguiente discusión son los eventos internacionales, que es lo que nosotros hacemos, y nosotros estamos esperando que para la primera semana de noviembre tengamos el primer evento internacional en Washington. En este momento las actividades son básicamente normales. Los Estados Unidos está todavía pasando la cuarta ola. Veamos qué pasa hoy y mañana. Parece que estamos llegando a la cumbre de esta cuarta ola. Pero los casos que se han dado son más bien, están limitados o están concentrados en lugares que lastimosamente y trágicamente por razones políticas, en gran parte los niveles de vacunación han sido mínimos. Estos son los más afectados. Ciudades como Washington, los niveles de afectación son mínimos, y lugares como el campus universitario, el nuestro, donde todos estamos vacunados, pues más bien, por ejemplo, no utilizamos pocas veces tenemos que utilizar el cubrebocas. Las actividades, yo diría, son prácticamente normales, y espero contar con la presencia de ustedes el primer fin de semana de noviembre. Ojalá nos podamos ver otra vez la primera semana del mes de noviembre de este año, porque la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, celebrará su asamblea anual por los 75 años de vida institucional en Washington. Ok, primera semana de noviembre. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Roberto, y como siempre, muy amable con Huancavelica 830M. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Claire. Gracias por la invitación y felicitaciones por los 75 años de la Asociación Internacional de Radio. Muy bien, chao. Gracias.